Vamos a continuar entonces con el tema del pensamiento hermético, y para esta ocasión, como ya veis en el programa, he querido traer un tratado, uno de los tratados del Corpus Hermeticum, que son los 18 tratados estos que tiene. Pues hay uno en particular que es el tratado 4, se llama el cráter o la mónada, o la crátera o la mónada, según las traducciones. Entonces, bueno, el tratado 4 se trata de una instrucción en forma de diálogo que hace Hermes a uno de sus hijos, a Tato. ¿Por qué elegí este tratado? Bueno, primero porque es un tratado, es un libro que se puede analizar, no es demasiado largo, digamos, dentro del contexto de una charla como esta, podemos analizarlo, podemos dedicarle un tiempo, aunque no nos da tiempo a leerlo absolutamente todo, porque si no, no podríamos comentar, pero vosotros sí que tenéis en el material, tenéis el capítulo completo, el tratado 4 completo, que es de la versión que nos ha recomendado Juan, de la editorial Gredos, que es muy bueno, tiene anotaciones, etcétera. Yo me he tomado el atrevimiento, más bien, de destraducir algunas palabras, y dije, me he tomado el atrevimiento porque ni tengo la versión original en griego, ni sé griego. Pero comparando varias traducciones me he dado cuenta que había términos que quizás al traducirlos a la lengua vernácula, en este caso al español, pues habían perdido un poco de lo que se decía originalmente. Y entonces me he permitido simplemente de reemplazarlas, pero son muy poquitas palabras y son las que ya venimos hablando y lo veréis. Cuando elegí este tema, ¿por qué elegí este tema? Bueno, porque hubo algo que me llamó la atención y se lo comenté a Juan cuando estábamos preparando esto, y bueno, Juan se echó a reír porque resulta que le digo, oye, esto creo que tiene conexión con algo, y él me dijo, pues justamente él se echó a reír y me dijo, pues sí, efectivamente. Y luego comentaremos exactamente qué y cuál fue el aporte de Juan en esto. Así que, Juan, aprovecho de darte muchas las gracias por haberme animado y haberme aportado algo de material para esto. Bueno, lo que vamos a hacer es un ejercicio de análisis y descubrimiento de las ideas de la teosofía dentro de un tratado hermético. Es decir, vamos a tratar de disfrutarlo, no simplemente de pasar, decir, dice esto, dice el otro y ya está, sino a tratar de meternos en él y tratar de encontrar cuál es el significado, porque en todo esto hay que hacer un ejercicio que coincido con las opiniones que se han vertido en que es difícil, porque primero tenemos que tratar de ubicarnos en el lugar y la época donde toda esta filosofía fue producida, teniendo en cuenta que además se trató de un sincretismo, es decir, se trató de una fusión, ¿no?, de ideas que provenían de Egipto, de ideas griegas, de Oriente, etcétera, que además cada lenguaje, cada idioma tiene una serie de conceptos representados, y que las lenguas actuales no representan muchos conceptos como tenían en ese entonces como inventaron, digamos, o como idearon algunos filósofos, o como hacemos en el caso de la teosofía, que conservamos algunos términos sánscritos porque vemos que no hay palabras que traduzcan con una sola palabra, traduzca exactamente el significado que se le quiere dar. Menos cuando esos conceptos o esas palabras tenían varios significados que según el contexto podían ser adaptados. Bueno, y fundamentalmente nos interesa también señalar una cosa, que es que el pensamiento hermético, esto creo que os habrá quedado bien claro especialmente con la charla del hermetismo filosófico que dio Juan, que el pensamiento hermético está orientado a la transformación del ser humano. Es decir, no es algo así especulativo que digamos vamos a idear sobre, no sé, el sexo de los ángeles o algo, cualquier cosa que se nos ocurra especular, sino que tiene un propósito y una intención muy clara, que es transformarnos. Bueno, entonces,
sin más prolegómenos vamos a ir a él. Empieza el Tratado 4, llamado, como os decía, la crátera o la moneda, diciendo lo siguiente. En verde siempre he puesto lo que es el texto original. Dice así: el demiurgo hizo la totalidad del cosmos, no con las manos, sino con el logos, con la palabra, con lo que traducimos como la palabra. Piensa por ello que está siempre presente, que existe eternamente, que creó todas las cosas, que es uno y único, el concepto de genos monou, único, que creó todos los seres por su propia voluntad. Bueno, esto vamos a analizarlo pausadamente, pero aquí hay dos conceptos importantes al principio, que es el demiurgo y el logos. Del demiurgo hemos hablado algo anteriormente, pero básicamente aquí fijaos que muchos hablan del creador, Dios, o le ponen el creador generalmente, etcétera. Pero la palabra demiurgo se refiere más bien a un poder. Tiene la misma raíz que daemon, que demonio, pero demonio no tiene el significado maléfico, ¿sí?, que la tradición cristiana utiliza para cuando se utiliza un demonio, dice este es un demonio, es una persona maldita, mala, perversa, etcétera, ¿no? Sino que se refería en la filosofía griega, en la Grecia clásica, se referían fundamentalmente a fuerzas invisibles, ¿sí?, que hacían que todo funcionara. De hecho, bueno, aquí tengo que referirme a mi profesión en la informática, cuando, especialmente en los sistemas Unix y Linux, cuando a los procesos que hay por ahí dentro del sistema que hacen que funcionen las cosas, que funcione el correo, que funcione esto, no sé cuánto, se llaman daemons, originalmente, que a veces algunos en español le mal traducen como demonios. Arranco el demonio de esto. Y dice, claro, ¿cómo te va a funcionar así? Pero claro, realmente cuesta traducir eso. Por eso vamos a ese concepto. Entonces el demiurgo es el poder que produce el universo con la materia primordial ya existente, utilizando como modelo el mundo de las ideas. ¿Sí? Es decir, no se trata de una creación que sale de la nada, sino que se trata de la acción sobre cosas ya existentes. Primero, lo que decía Juan, que el hermetismo no coge o no considera toda la manifestación, toda la aparición del universo desde los orígenes primordiales, sino que parte de determinado estado. Aquí hay una materia primordial, una materia existente y hay una ideación. Y entonces aquí la tarea del demiurgo es la tarea que corresponde a lo que podéis encontrar en la doctrina secreta como el tercer logos. Es el trabajo del constructor. Tomando la ideación cósmica, plasma esto en la materia, construyendo todo el universo. Formas materiales, luego seres vivientes, etc. El concepto del demiurgo es como el de un artesano. Básicamente, esto, fijaos que dista de las concepciones creacionistas en la cual se dice, bueno, es que esto se creó de la nada. Esto alguien, hubo un dios que apareció y creó esto por arte de magia, digamos, de la nada. Aquí no, aquí más bien se trata de plasmar una idea en algo. Y fijaos esto, muy importante, dice, no lo construyó con las manos, sino con el logos. ¿Qué significa esto? Bueno, fijaos que logos habíamos analizado con Juan, que significa, se traduce por palabra, razón, ¿no? De logos deriva lógica y todos los logías, como biología, etcétera, todas las ciencias, todos los estudios que tratan acerca de alguna materia. Pero también significa manifestación, plan. Y aquí viene algo muy importante.
el que propuso el término de logos fue un filósofo presocrático alrededor del 500 antes de nuestra era, que fue Heráclito de Éfeso, que el terreno que actualmente pertenece a Turquía. Heráclito era el filósofo del devenir, el filósofo del todo cambia, del todo fluye. Fue aquel que dijo que el mundo es totalmente cambiante, que todo está en constante movimiento y que una persona no puede, cuando va 2 veces al río, al mismo río, dice va pero no va, dice porque ni el agua es la misma ni la persona es la misma. Dice, aunque realmente, bueno, sí que va y el río está, pero que todo va fluyendo y se va transformando. Y entonces él ideó el término este del logos, diciendo que para él el logos es un principio objetivo. Fijaos esto, ¿no? Nos habla de un principio objetivo, es decir, una fuerza de la naturaleza, que gobierna, una ley que gobierna el cosmos. Pensad esto, ¿qué diferencia hay si nosotros construimos algo como una casa o un cuadro, una pintura, a que si estamos como yo ahora que estoy hablando, hablamos y decimos algo? ¿Qué diferencia hay en estas dos formas de elaborar o de producir algo? Si hacemos una casa, nosotros nos podemos ir, nos podemos morir, como pasó con Juan de Herrera, ¿no? Juan de Herrera murió, pero el Escorial sigue estando aquí, ¿sí? Si su obra permanece ahí. Cuando el autor termina la obra, no hay más relación, más que la histórica, entre el autor y la obra. El autor no está embebido en la obra, ¿está bien? Pero la palabra, cuando una palabra, un discurso, por ejemplo, si yo me callo, se terminó el discurso, ¿sí? Solo queda la historia del mismo. Es decir, que en el concepto de que no lo creó con las manos, sino con el logos, significa que hay una ley y que el demiurgo, es decir, ese principio, está presente permanentemente y es lo que hace, es decir, se puede decir que esa ley es el principio, de alguna manera, que el logos es el vehículo de ese principio. De tal manera que, como dice el término, el diccionario, bueno, la enciclopedia filosófica de Stanford, que realmente es muy buena, os la recomiendo, está en inglés, eso sí, está en internet, creo que la edición era platostanford.edu, de la Universidad de Stanford, pues dice que hay un orden único para Heráclito. Heráclito decía que hay un orden único que dirige todas las cosas, y este es el logos. Todas las cosas son unas, el cual dirige y controla la totalidad del cosmos, pero no como un Dios externo, sino desde dentro. Es decir, es un principio que está metido y que es dentro. Cuando nosotros estudiamos las leyes físicas, cuando estudiamos la gravedad, el electromagnetismo, la relatividad, la biología, en fin, cualquier cosa, estamos estudiando el logos, estas leyes, ¿sí? No es un universo caprichoso, sino un universo regido por la ley, y esta ley es precisamente la expresión del logos, ¿sí? Entonces, comprender las leyes universales es básicamente comprender el logos. Heráclito decía que el signo del orden inmutable es el fuego, ¿sí? Porque el fuego, dice, es siempre fuego, pero realmente está siempre cambiando, ¿sí? ¿Veis la llama? Dice, la naturaleza es la misma, pero es una naturaleza dinámica, ¿sí? Bueno, había una cosa que no hemos comentado, que aquí decía, existe eterna, piensa por ello que está siempre presente, es decir, no es algo que lo hizo y se retiró, está siempre presente, quiere decir que está
en todas las cosas. Es decir, todo lo que existe es una expresión de esta fuerza, de este logos. Nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, todo lo que existe, exactamente, todo. Nosotros, desde un átomo hasta el ser más elevado que podamos imaginar. Y luego dice que creó todas las cosas, que es uno y único. Es decir, no estamos hablando de uno más, sino que estamos hablando de la causa de este universo, del mundo manifestado. Y que lo creó además por su propia voluntad. Es decir, que no tiene a su vez una causa anterior que diga lo creó por orden de, o lo creó por necesidad de. No, dice, no se puede atribuir en la cadena de causación una causa diferente. Bueno, luego continúa diciendo el texto: por ello envió al hombre a este mundo como cosmos, como ornamento del cuerpo divino. Dice. Pero claro, dice, cuando dice como ornamento del cuerpo divino, pareciera una cosa banal, dice, un adorno, qué cosa rara. Pero es que la palabra ornamento está traduciendo a cosmos. Cosmos, el significado original era ese. De ahí deriva cosmética, por ejemplo, ¿sí? Y realmente entonces, claro, cuando le ponemos lo del cosmos se entiende un poco mejor. Dice, envió al hombre a este mundo como cosmos del cuerpo divino, un ser vivo mortal como cosmos del viviente inmortal. Pues si el cosmos es superior a los seres vivos por su eternidad, el hombre a su vez supera al cosmos por la razón y la inteligencia. Solo el hombre es capaz de contemplar la obra divina y, movido por la admiración, acceder al conocimiento del demiurgo, acceder a la gnosis. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está poniendo la idea de que el hombre es un microcosmos dentro del macrocosmos, fundamentalmente. Que el famoso principio hermético se puede extraer también de muy diversos lugares. Este famoso principio, resumido como veíamos ayer en la tabla de Esmeralda, que como es arriba es abajo, el principio de correspondencia, pues aquí un poco lo tenemos. El hombre es un cosmos del cuerpo divino, es decir, que lo que tenemos en nosotros, no solamente en nuestro cuerpo, sino en todo lo que somos, es realmente un reflejo, una cosa en pequeño. Es como los fractales que veíamos ayer en la película esta que nos puso Miguel sobre la espiral, que claro, que cada pedacito, como en el romanesco, cada pedacito es similar a la totalidad. Es similar, pero es una réplica, es exactamente una parte, no solamente una partecita del todo, sino que es además contiene al todo de alguna manera, como la famosa red de Indra, del dios Indra de los indios, del hinduismo, que decía que Indra había construido una red muy especial que tenía en cada nodo, ¿sí?, donde se encontraban distintos hilos de la red, tenía unas perlas muy especiales, porque en cada perla estaba reflejada todo el resto de la red, todo el universo. Es decir, este es el modelo holográfico o el modelo del todo en el todo. Y cuando el principio hermético, como es arriba, es abajo, nos está diciendo no solamente que hay una similitud, decir, mira, esto que se parece, lo que ves en el pequeño se parece a lo que hay en lo grande. No, nos está diciendo muchísimo más. Nos está diciendo, es que en lo pequeño está lo grande. Está lo grande, es que es absolutamente semejante todo. No solamente semejante en la apariencia o en la forma, sino semejante en la esencia. Es que es la misma esencia, ¿sí? Vale, dice, pues si el cosmos es superior a los seres vivos por su eternidad, el hombre a su vez supera al cosmos por la razón y la inteligencia. Y aquí aparecen dos términos, el de la razón y la inteligencia, que vamos a ver con más detalle, porque de esto precisamente trata el grueso del contenido. Pero dice, el hombre es capaz, solo el hombre es capaz de contemplar la obra divina y, motivo por la admiración, acceder a la gnosis. Es decir, que el ser humano,
ha desarrollado algo, que dice la razón y la inteligencia, ha desarrollado algo que ahora vamos a ver en detalle, que nos permite, ¿qué quiere decir? Por admiración, acceder a la gnosis. Es como si fuese el autorreconocimiento. Exactamente. El cuestionamiento, el preguntarnos, la autoconciencia, preguntarnos a nosotros mismos, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué soy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo? ¿Sí? Esto es una cosa diferencial hasta donde sabemos, ¿no? en el ser humano, pero que evidentemente nos cambia. Nosotros reflexionamos sobre ello, miramos las estrellas y no simplemente no nos hemos quedado con decir, bueno, son puntos que están en el cielo, son luces que hay en el cielo. Hemos buscado una explicación, hemos buscado una causa, ¿sí? Hemos buscado comprender, conocer esto. Bueno, entonces dice el hombre, justamente esta frase alude a que el hombre posee logos, razón, pensamiento, en este caso en el contexto, ¿qué sería la ley? Si decíamos que logos para Heráclito era la ley, pues ¿qué significa aquí que el hombre posee logos? Pues el hombre posee la biología, ¿sí? La inteligencia de la biología. ¿Sí? Nuestro cuerpo es una maravilla. Nuestro cuerpo es un universo en sí mismo, de química, de electricidad, de células. Bueno, es fantástico. Cómo funciona todo coordinadamente es asombroso. Y realmente decimos, aunque tenga enfermedades o aunque tenga algún problema, algún defecto, dice, ¿cómo puede funcionar todo el organismo? Es genial, es increíble. Entonces, esa es la función, o ese es el aspecto del logos, de las leyes naturales. Pero además está también algo que es la inteligencia, que es el nous. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con el nous. El nous es un concepto que fue propuesto por Anaxágoras, un filósofo griego también jónico. La ciudad no me acuerdo, tiene un nombre difícil, pero también era jónico, también dentro de lo que es la actual Turquía, de Anatolia, y bueno, curiosamente era apenas unos años posterior a Heráclito, y él fue el que propuso el término del nous. Y decía que el nous lo representaba como la inteligencia, la mente como causa del cosmos. Blavatsky alude efectivamente que esto se corresponde con la acción del tercer logos, etcétera, que antes os comenté. Pero dice que también Blavatsky dice que es el nous, que este nous es el nous de Egipto, el uno, solo uno, y también el Mahat, la mente universal de los indios. Es decir, que si el logos es la acción que se infunde en la materia bajo forma de ley, formando lo que es la materia, porque hoy los científicos, los astrónomos y los físicos nos dicen que, bueno, cuando apareció el universo hace 13.700 millones de años, el universo que conocemos, el Big Bang, no se formó toda la materia sino más, que tardó muchísimo tiempo. Y cuando nos hablan las distintas escrituras, hablan de la oscuridad, de la humedad, de un periodo oscuro, etc., es porque durante unos 100 o 200.000 años aproximadamente, después del Big Bang, no había luz. No había luz porque no había materia que la produjera tal como la conocemos hoy. ¿Sí? Los átomos tardaron en formarse muchos miles de años, cientos de miles de años. ¿Sí? La materia en el estado actual tardó en formarse y la luz tardó en aparecer. Entonces, de alguna manera, esta gente tenía este conocimiento, no sé si de manera intuitiva, revelado o de qué manera, pero efectivamente habían captado. Bueno, pues en Egipto, el Nou era una divinidad. Ya sabéis que en Egipto se representaba todo como divinidades, ¿no? Como se personificaba, pero de alguna manera conservaban ese aspecto sagrado. Que se la representaba como una mujer que tenía
que envolvía a todo el mundo y tenía en su vientre toda la representación del mundo celeste. Y el nous, bueno, Anaxágoras nos decía que bueno, que el nous es esa esencia que está no solamente presente en el universo, sino que también está presente en el hombre. Pero como vamos a ver, el nous realmente, siendo un principio, y se tiene que estar presente en todo. No está desarrollado, o no está latente en general, y vamos a ver que justamente este tratado nos habla del desarrollo del nous. El nous se puede corresponder con el Budi, esto lo hemos comentado ayer mismo, que el nous entonces, si la mente racional, es el logos, es el verbo, el razonamiento, etcétera, entonces el nous, que es la mente superior, o más que la mente superior, es esa luz de la conciencia, se corresponde fundamentalmente con el principio Budi, o según como lo miremos, con el alma espiritual del hombre, que es el alma Budimanas en teosofía, ¿no? Con los tres principios. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, bueno, si este tratado nos habla de qué es la inteligencia, vamos a analizar un poco qué es la inteligencia. Inteligencia es una palabra que proviene del latín intelligere, que está compuesto entre entre y legere, leer o escoger. Es decir, de alguna manera significaría como leer entre líneas o discernir. Para otros, intelligere significa reunir de en medio, es decir, aprender de las cosas dispersas, como le llaman ahora modernamente, unir los puntos. Unir los puntos, ¿habéis oído esta expresión? ¿Qué significa? Esos juegos que tienen, ¿no? Por ejemplo, veis un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, y vosotros os imagináis la línea. Esto pertenece a un círculo o pertenece a otra figura, ¿sí? Esto es decir, captar el modelo, captar la esencia detrás de lo que es aparente, ¿sí? Bueno, esto es un aspecto de la inteligencia. En la Wikipedia encontramos una definición. Hay muchísimas definiciones y ninguna es, no hay ninguna definición que se diga, bueno, esto está perfectamente, la inteligencia está perfectamente definida, aceptada, está perfectamente tabulada. No. Hay distintos aspectos porque es un concepto que, pese a que lleva mucho tiempo, como vemos en el Corpus Hermeticum, pese a que lleva mucho tiempo, en la filosofía, etcétera, pero realmente la consideración sistemática acerca de lo que es la inteligencia es bastante moderna. Entonces dice la Wikipedia, la inteligencia ha sido definida de muchas maneras diferentes, tales como en términos de la capacidad del individuo para la lógica, para establecer relaciones, la razón, ¿sí? El nous, establecer relaciones entre las cosas, unirlas, comparar, etcétera. El pensamiento abstracto, la capacidad de abstraer, de elaborar modelos, de obtener leyes a partir de algo que es aparente, la comprensión, la conciencia de sí mismo, la comunicación, o sea, aquí ya entramos en cosas diferentes, ¿no? La conciencia de sí mismo, y esto ya es una reflexión, esto es algo diferente de simplemente razonar. El aprendizaje, la capacidad de aprender, esto es muy importante, ahora lo vamos a ver en detalle. El conocimiento emocional, memoria, planificación y una cosa importante que es resolución de problemas. Una persona puede tener conocimiento, puede haber leído mucho, tener muchas ideas, muchos datos, etcétera, pero a la hora de resolver problemas en la vida, ¿qué le pasa? Que a lo mejor no quiere decir que se sabe mucho no sabe resolver problemas, no son cosas opuestas, sino que a veces pasa que una persona podemos ser muy buenos, dice conocer mucho, pero a la hora de resolver problemas prácticos que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿sí? Entonces
una diferencia, por ejemplo, entre intelecto e inteligencia. El intelecto es esa capacidad de razonar, pero la inteligencia es la capacidad de darnos cuenta. ¿Sí? Es esa percepción superior, no superior porque esté más arriba, sino por encima de las cosas, el observador, como decimos muchas veces en la meditación. Ayer Uzi decía, veamos nuestros pensamientos, ¿no? Como van y vienen, pero nosotros los observamos. Esa es la inteligencia. La mente está rum, tiene un rum, un continuo pensar, trabajar en esto, lo que otro, mira, este ruido, esto no sé cuánto, lo que tengo que hacer, lo que sea. Pero si nosotros somos capaces de observar ese proceso, el foco de nuestra conciencia está en un lugar superior. Nosotros no podemos parar a la mente. Solamente, ¿sabéis cuándo la paramos? Cuando la dejamos exhausta. Dice en la yoga, sabéis que Patanjali define la yoga como Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Que dice, el yoga es la supresión de las modificaciones de la mente. Pero eso, ¿cómo se puede hacer? Decimos, si la mente siempre estamos pensando algo. Inclusive cuando pensamos, he detenido la mente, estamos pensando. Sí, estamos pensando. Pero claro, pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema muy difícil, cuya solución no nos damos cuenta, no vemos, y nos quedamos a cuadros, flipados, sorprendidos, ¿no? Exhaustos, la mente exhausta, ¡plaf! No tiene nada más que pensar y ¡paf! Se para. Y ahí es donde puede venir una comprensión mayor del problema, un enfoque nuevo, ¿sí? Otra cosa. Entonces, por esto, la resolución de problemas es un aspecto muy importante de la inteligencia, la capacidad de ubicarse dentro del contexto de lo que somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Dice, la mente o conciencia divina en el hombre, la divina sabiduría es el alma espiritual en contraposición a psique, el alma animal. Bueno, esto es nuevamente, cuando hablamos del nous, entonces estamos hablando de lo que Platón llamaba el hombre espiritual, el alma espiritual, ¿sí? En contraposición al alma buddhimana, en contraposición a lo que serían los principios cotidianos de la personalidad, de manas, kamas y stula del cuerpo, correspondientes al hombre físico. Creo que anteriormente me salté este pedacito, ¿no? Del texto, exacto. Decía, pero si bien el demiurgo, continúa diciendo el tratado 4, si bien el demiurgo Otat repartió entre todos los hombres el logos, es decir, la razón, ¿sí? La ley, no hizo lo mismo con la inteligencia, con el nous. Y no porque menospreciara a algunos, porque el menosprecio no procede de allá, sino que constituye aquí abajo en las almas de los hombres que carecen de nous. Entonces aquí nos está diciendo el texto que sí, la razón, el logos, existe en todo. Dice, pero el nous parece que no, que hay algo diferencial. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, estábamos hablando precisamente de la inteligencia. La inteligencia, la capacidad de resolver problemas. Hace unos años, hace unas décadas, se consideraba que una persona era inteligente cuando tenía un buen rendimiento académico, tenía unos estudios, era bueno para estudiar, era bueno en una profesión, etc. Y decía, bueno, esta persona saca, inclusive se elaboraron los famosos test de inteligencia que medían algunas habilidades cognitivas, es decir, la capacidad de resolver un tipo de problemas, ¿no? Lo típico de que si una serie, te daban una serie de números, adivinar cuál es el siguiente, resolver problemas de comprensión, etcétera, etcétera. Pero luego se fue encontrando que había alguna paradoja. Personas que tenían un cociente de inteligencia, que era el numerito el que daba como resultado de estos test, que tenían un muy buen cociente de inteligencia, luego en la vida eran infelices o eran unos fracasados. Dice, ¿por qué? Entonces, hace unos años, el doctor Howard Gardner, profesor de Psicología y Educación de la Universidad de Harvard,
que fue premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el 2011, ideó lo que él llamó las distintas dimensiones de la inteligencia o las inteligencias múltiples. Dijo, no, es que estamos juzgando mal, estamos comprendiendo mal lo que es la inteligencia. La inteligencia no es solamente ser bueno en estudios o saber resolver problemas matemáticos. La inteligencia significa más cosas y tiene más dimensiones. Y entonces, cada uno de estos aspectos significa una habilidad cognitiva diferente, y además todos los individuos poseemos distintas proporciones de estos aspectos. Algunos son mejores en una cosa, otros son mejores en otra. ¿Y cómo lo representó? Bueno, básicamente las inteligencias múltiples las representó, Gardner definió 8, 7 al principio y luego añadió otra. La kinestésica, que es la inteligencia espacial, esto de salir y ubicarnos, dónde estamos, que si nos hemos podido ir, ubicarnos en el espacio, sí, esa ubicación espacial, que muchas veces nos falta, ¿no? Habéis visto cuando vamos, tengo que ir a tal sitio y nos vamos en la dirección equivocada, ¿no? O con el coche, tenía que ir, por aquí queda por la derecha. Eso cuesta, ¿no? Bueno, no quiero señalar que a mí también me pasa. Lo reconozco. Luego tenemos la visual, es la visual espacial, es decir, la capacidad de reconocer imágenes, esto de reconocer no solamente rostros, personas, etc., sino también de quedarnos con imágenes. Muchas veces comprendemos mejor una cosa cuando vemos un diagrama, cuando vemos una imagen, etc. La verbal o lingüística, la capacidad de articular, de articular un razonamiento, de exponer. La lógica matemática, esto ya es la capacidad de operar con símbolos, porque la matemática va de esto. Ojo que hay algunos a lo mejor pensáis que la matemática va de números. ¿Alguno piensa que va de números? No, el número es una parte de la matemática, es una de las abstracciones, pero la matemática realmente es operar con símbolos, ¿sí? O sea, operar símbolos que pueden representar pues cualquier cosa, un espacio, un plano, eso es la geometría, pero pueden representar un conjunto de funciones, un conjunto de operaciones, etc. No tenemos mucho tiempo para extendernos en esto. La musical, fijaos qué importante. Gardner propuso que la inteligencia musical, la capacidad musical, es también parte de la inteligencia, ¿no? Que decía, ¿y esto por qué? Dice, bueno, porque el hecho de poder entender el ritmo, ¿sí? El ritmo natural de las cosas, la secuencia, ¿sí? Para producir sonidos hay que producir una secuencia supuestamente armoniosa, porque ahora, bueno, claro, a veces no es tan así, ¿no? Una secuencia armoniosa y rítmica de sonidos. Entonces, esto también requiere ciertos aspectos, y además se sabe que quien hace música, quien toca algún instrumento, utiliza zonas del cerebro que otras personas no suelen utilizar. La interpersonal, la inteligencia social, esta de comunicarnos con los demás, de ser de fácil comunicación, de compartir, de hacer amigos enseguida, de establecer relaciones, o sea, esta es también, y esto sí que era muy novedoso, fue reconocido como una inteligencia. De eso a veces donde otras personas que brillantes en una cosa, pero luego socialmente pueden tener problemas, ¿sí? La intrapersonal, ¿y esta qué es? Esta es la reflexiva, la inteligencia de ser capaz de en un momento dado reflexionar acerca de uno mismo, de preguntarnos, ¿y esto por qué me pasa esto? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero con mi vida? Etcétera. Y luego Gardner añadió una, fijaos qué importante, la naturalista. ¿Y esto qué es? Es la inteligencia de poder relacionarnos con la naturaleza. No solamente la observación, sino de relacionarnos. Es decir, esa comunicación, no solamente entenderla, sino realmente respetarla, ayudarla, actuar, vernos como parte de esa naturaleza y trabajar con ella. Abrazar un árbol. ¿Perdón? Abrazar los árboles. Exacto, por ejemplo, abrazar un árbol. Y eso también. Eso es bien.
También se destacaron en otras presentaciones la inteligencia emocional, que fue el trabajo de a ver, ¿cómo se llama? Goleman. De Daniel Goleman. Inteligencia emocional. No fue él el que la inventó, pero fue el que la popularizó, ¿no? Entonces, pues esto nos ha traído ahora cómo entiende la psicología actualmente la inteligencia. Bueno, pues como una variedad de cosas. Es decir, cuando hablamos de inteligencia no nos referimos al cerebrito este que es capaz de resolver ecuaciones complejas y tal, sino simplemente a una persona que tiene de todas estas habilidades, pues algunas bastante desarrolladas, a lo mejor otras menos, a lo mejor es una persona que se desorienta, pero ya no es simplemente una sola medida. Bueno, con esto en mente tenemos que pensar que también los animales tienen inteligencia. Esos gatos son conocidos, ¿Cuál de los dos tiene el mando? Vaya, lo he ilustrado con esta foto familiar, que son dos de mis gatos, porque realmente ellos les ha llamado la atención ver vídeos de pájaros y las formas y todo eso. Y a veces, cuando ha cambiado la cámara, inclusive, que han mostrado otra cosa, pues han ido a buscar a dónde se habían ido, detrás del televisor. Sí. ¿Por qué os pongo esto? No solamente por un detalle cariñoso. No solamente por eso. Porque resulta que hasta hace no muchos años, realmente se pensaba que los animales no pensaban, no tenían mente, no tenían sentimientos y que eran como criaturas casi como robots, ¿sí? Dice que tenían un instinto, se veían esto, ya está. Entonces, pero hoy sabemos que son capaces de percibir, de sentir, tienen sentimientos. No tenemos tiempo para desarrollar esto, pero hay muchísimas experiencias que comprueban todo esto que os digo. Son capaces de pensar, es decir, ya no solamente de pensar, yo dije, son capaces, tienen expectativas, tienen costumbres, esperan que pase algo, ¿sí? Eso se reconoce como el perfil. Cuando se ve al espejo, se reconoce frente al espejo. Claro, exacto, hay animales que se reconocen frente al espejo. Había otros también que habían hecho la prueba, no me acuerdo qué especie era. No, me refiero a otro. Era un simio, no sé si era, no era un chimpancé, pero me parece que era un... Habla varios idiomas, ¿no? Orangután. Puede ser un orangután, que le habían hecho la prueba de ponerle una marca de pintura en una oreja, ¿sí? De tal manera que él a simple vista no se la veía, pero cuando se la veía en el espejo, la veía. Y entonces él, al vérsela, intentaba ver qué tenía, ¿sí? Con lo cual se daban cuenta que él reconocía que esa figura era él. Exactamente. Son capaces de elaborar estrategias. Dices, bueno, ¿cómo? ¿Un animal de elaborar? Pues sí, las estrategias de caza, que lo sabemos, cuando hay, por ejemplo, los delfines, ¿no? Cuando pescan en grupo y que elaboran la estrategia esta de rodear a un banco de peces con burbujas y todo esto, bueno, tienen estrategias muy diversas. Y por supuesto que tienen empatía, es decir, tienen la capacidad de ponerse en el lugar de otros. Todo el que tiene mascotas lo puede saber, cómo la mascota puede captar lo que a nosotros nos pasa, cómo es, vamos a decir que entiende totalmente, pero sí que tiene esa capacidad de sintonizar con nosotros mismos o con otros. ¿Cuántas veces hemos visto animales que acogen a animales, o sea, adoptan a crías que son de otras especies?
¿Sí? Bueno, los delfines, fijaos que por ejemplo los delfines tienen un lenguaje, y tienen un lenguaje complejo, no es un lenguaje simple, además es un lenguaje que todavía no hemos podido descifrar, pero sabemos, algunas cosas ya vamos aprendiendo, sabemos que entre ellos se llaman por nombres, que tienen nombres, cada delfín tiene un nombre para el grupo, y lo llaman por ese nombre, por un sonido, por unos sonidos determinados. Algunos calculan que aproximadamente en 5, bueno, a lo mejor es un poco optimista, no sé, pero que pongámosles en unos años, en 5 años o quizás en 10, vaya a saber, seremos capaces de comenzar a descifrar el lenguaje de los delfines. Ya lo ha hecho un veterinario estudiando más de 25 años el lenguaje de los animales. Ya se ha ido demostrando que es por telepatía, que no es por sensación, sentimiento, emoción, que se comunica. Bueno, pero me refiero, aparte de esa comunicación por otros medios, la comunicación verbal que tienen los delfines con los sonidos, que tienen un lenguaje, y ese lenguaje está comprobado, es un lenguaje complejo, no son solamente sonidos como el canto de un pájaro, que son muy bonitos, pero bueno, siguen algunos patrones y lo hacen solamente para un fin, para llamar a la cría o para atraer a las hembras, etcétera, sino que aquí lo hacen con el fin de comunicarse, de decir cosas, sí, ¿sabes? Mira, hasta las gallinas, que nos parecen animales tan insulsos, se han hecho pruebas en que cuando hay un peligro, una de las gallinas le dice, por ejemplo, si uno prueba con un zorro, o sea, una imitación de zorro, o una que llamaba y les decía, agáchense, y todos se agachaban sus cosas. Los que hicieron la prueba no lo podían creer, cómo hay un lenguaje de decir peligro, y todos se agachaban. Y lo digo por los que se comen a los niños. Es que esto que dice Isaac de las gallinas, la gente que es del campo, de los pueblos, esto lo ha podido comprobar. Cada vez que un águila o un cuervo pasaba, automáticamente la gallina se tiraba a tierra y los pollitos se escondían. Esto sí, esto es constatable. Bueno, la cuestión, lo que queremos decir... También que viven hasta 70 años tienen un lenguaje desarrollado entre ellos. ¿Quién es? Los loros. Ah, sí, sí. Como los y las carolinas. Viven hasta 70 años y es increíble el nivel de empatía que pueden llegar a tener y el lenguaje que se utilizan entre ellos. Y las carolinas también, Los bonobos, los humanos. Los bonobos. Y el cacadu, este animal tan grande de ese pico de Australia, también. Bueno, pues no hace falta que ahonde más en este argumento, que los animales también tienen hasta cierto punto cierto grado de inteligencia, ¿sí? Que antes esto se consideraba que era decir esto era una tontería. Pues no, hoy se sabe que efectivamente los animales también tienen una inteligencia. No sabemos hasta qué punto son capaces o no de reflexionar sobre sí mismos. Suponemos que no, pero no lo sabemos del todo. Pero bueno, evidentemente habrá alguna diferencia. Pero la cuestión que sí tienen... Es que hay humanos que no reflexionan sobre sí mismos. Tampoco. Entonces, tanta diferencia parece que no hay. Bueno, hay múltiples experimentos. Tengo algunos vídeos, pero no tenemos tiempo de pasar. Hay unos vídeos de unos cuervos que hacen experimentos de cómo sacar alimentos. Bueno, son geniales. Hay pulpos también. Lo de los tubos. Exacto, de los tubos. Voy a pasar. Digamos que se me va el tiempo. Hay inteligencia también en las plantas. Fijaos esto. Hay un profesor, un investigador italiano, el profesor Stefano Marcuso, que es de la Universidad de Florencia, dirige el departamento del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. ¿Qué es esto? Si las plantas no tienen cerebro. Dice, no tienen cerebro, pero él ha descubierto que en las radículas, es decir, en las puntas, como se ven ahí, las puntas de las raíces, en la mayoría, tienen una estructura celular muy simple que trabaja en red como si fueran, no son, pero como si fueran de alguna manera neuronas que les sirven para percibir, para sensar humedad, sensar condiciones de la tierra, salinidad, etc. Entonces, él lo que ha investigado es que hay una inteligencia muy básica, mucho más básica que la de los animales, pero sí que las plantas reaccionan
reaccionan al medio ambiente, no solamente por una reacción química. Si aumentamos la salinidad del agua, entonces hay mayor sal y por lo tanto se produce una reacción y la planta hace alguna cosa, ¿no? Las células hacen alguna cosa. Sino que él ha descubierto que las plantas entre sí se comunican, y se comunican a través de mensajeros químicos, de medios químicos. Es decir, en el caso de un bosque, por ejemplo, cuando una parte de un bosque es atacada por una plaga, las plantas inmediatamente los árboles comienzan a emitir determinadas señales químicas que hacen que otros árboles, a lo mejor en el otro extremo del bosque, se protejan, cambiando su acidez o haciendo alguna cosa que les sirva de cierta protección. Sí. En la película Avatar, el que escribió el guión de la película debe de haberse versado en este tipo de cosas. Sí. Por el mensaje de los vegetales. De que los árboles se comunicaban. Sí. Ya. Bueno, la cuestión es que esto es una investigación que él conduce, muy pionera en esta cosa, y dice que un bosque, por ejemplo, todo el bosque en sí forma como una red, ¿sí? Donde cada árbol es un nodo. Los árboles no pueden moverse. O sea, dice cómo los vegetales en general, bueno, a veces dice, sí, algunos sí, las plantas carnívoras, todo esto, bueno, pero en general el movimiento no es una cualidad en general del reino vegetal, pero sí cómo reaccionan con la descendencia, ¿sí? o con la diversificación genética, es decir, modificando o no reproduciendo o modificando medios químicos, ¿sí? Bueno, seguimos, quedamos un poco mal. Pero podemos ir más adentro todavía, más al buscar la inteligencia de una forma más básica, en las células. Mirad esto, la doctora Lynn Margulis, que murió recién en 2011, postuló una teoría que en su momento fue muy controvertida y hoy está aceptada, que es la endosimbiosis. Y ella dice lo siguiente, que las células eucariotas son las células de las plantas, de los animales, las nuestras, es decir, son las células que tienen núcleo. Las otras clases de células son las procariotas, que son las células de las bacterias, que no tienen núcleo, tienen ADN pero no tienen núcleo. El ADN está metido por ahí en el contexto de la célula. Las células procariotas tienen una organización muchísimo más simple. Y las células eucariotas, las que tienen núcleos y tienen los cromosomas dentro del núcleo, que son los que luego se dividen cuando la célula se divide, etc., son organizaciones realmente complejas, pero muy complejas. Entonces, la doctora Lynn Margulis viene a decir que las bacterias se calcula que aparecieron sobre la Tierra hace 3.500 millones de años. Millones de años, sí, 3.500 millones de años. Pero las células eucariotas dice que aparecieron al menos hace 1.500 millones y quizás antes. ¿Y cómo aparecieron? Pues ella vino a decir que las células eucariotas se debieron a la fusión, a la simbiosis de bacterias, de células procariotas. Es decir, que en lugar que una simplemente se comió a la otra, la desintegró y absorbió sus sustancias, comenzaron a trabajar juntas, a hacer una simbiosis y elaborar un organismo más complejo. Dentro de las células hay corpúsculos como los cloroplastos, que son los que hacen la síntesis, la fotosíntesis en las células vegetales, los ribosomas, que son los que sintetizan las proteínas a partir de la información que hay en el ADN, las mitocondrias, que tienen, sabéis que hay un ADN mitocondrial, que es el que se usa, por ejemplo, para las pruebas de paternidad, que se hereda de los descendientes y tal. Pero este es un ADN diferente al que hay en el núcleo. Y entonces, a la doctora Lynn Margulis fue eso también lo que la llevó a decir, es que aquí lo que vemos en la célula, y lo que parece algo tan simple, tan minúsculo, que tenemos en nuestro cuerpo, en los cuerpos de todos los seres vivos, es que es una simbiosis, es una organización colectiva, y que se logró por la unión de distintos organismos.
Entonces, fijaos, y ella además vino a decir una cosa respecto de la biología. En la evolución, como alguien dijo, todos los biólogos están de acuerdo con la evolución, ¿sí? Pero se matarían por decir cómo se produce. La mayoría acepta, digamos, la mayoría, el mainstream, la corriente principal dentro de la biología, de la evolución, son lo que se llaman el neodarwinismo, es decir, que aceptan, dice, bueno, lo de Darwin es incontestable, está perfectamente comprobado. Ahora, ¿cómo? Dice, se producen variaciones y en el organismo resulta que aquellas que tienen más éxito para sobrevivir son las que permanecen y por lo tanto tienen descendencia y por lo tanto se perpetúan en la especie. Entonces, la cuestión es cómo se producen esas variaciones. Los neodarwinistas dicen que esas variaciones, y para hacerla corta, porque no tenemos demasiado tiempo, que esas variaciones son aleatorias, que se producen por errores de transcripción cuando se duplica el ADN, pues el ADN es una cadena que se abre, se duplica y se forman dos cadenas exactamente iguales. Si se recoge material, para decirlo muy rápidamente, del entorno de la célula, que completa lo que le faltaba a cada parte de la cadena y ya está. En eso se pueden producir errores de transcripción en los ribosomas, y entonces, claro, eso produce luego alteraciones genéticas. Los que tienen éxito sobreviven y ya está. La doctora Lynn Margulis critica esto y dice no. Dice, mira, en todos los experimentos que han hecho de laboratorio, de irradiar moscas con radiación para producir alteraciones genéticas, ¿no? por medios externos y todo, lo que han sacado son moscas con cáncer o deformidades o cosas así, pero ninguna vez se ha encontrado que haya salido algo nuevo, de ninguna especie nueva ni cosas por el estilo. Ella dice que igual que las bacterias que se unieron para formar una célula tuvieron cierta intención, y esto lo quiero señalar que es muy importante, es un concepto muy importante, dice que la función, la necesidad, dice ella, que produce también ciertos cambios orgánicos, ciertos cambios físicos, que es ahora lo que se sabe también, la neuroplasticidad del cerebro, que cuando necesitamos algo las neuronas se reacomodan, se reconectan, etcétera, y por lo tanto producen ciertos cambios. Entonces ella propuso esto también, que no es la corriente principal, pero cada vez hay más gente convencida de que realmente en la evolución hay cierta intención. Por lo tanto, lo que quiero señalar con esto es que en la biología hay cierta inteligencia, en la biología básica de la vida. Otra cosa, vale, pues esto es lo pequeño, y si nos vamos al terreno planetario, a la escala planetaria, nos encontramos con el trabajo de James Lovelock, que ha sido el que elaboró la teoría de Gaia. Dice, todos los organismos de la Tierra, más los seres vivos, ¿sí? Plantas, animales, hongos, seres humanos, etcétera, más los elementos llamados inanimados, gases, aire, atmósfera, rocas, agua, etcétera, todas las sustancias de la Tierra, los que componen lo que sería la biosfera, y se forman un organismo. ¿Por qué? Dice, ¿cómo un organismo? Pues él propuso esto en 1974, primero como una hipótesis, ahora es considerado como una teoría, es decir, que tiene un fundamento totalmente científico, y él llamó a este organismo Gaia, la antigua diosa de la Tierra, para los griegos. Entonces Gaia, dice, es un organismo porque mantiene un equilibrio homeostático, es decir, que trata de hacer las cosas que las condiciones del planeta, y él cita muchísimos ejemplos, que no podemos meternos en ellos, pero por ejemplo, dice, es curioso que desde que está la vida sobre la Tierra, la composición de la atmósfera es aproximadamente la misma. Si aumentara, ¿sabéis que de oxígeno? ¿Cuánto tiene la atmósfera de oxígeno? 21%. Exactamente. ¿Y qué es lo que más tiene?
Nitrógeno. Exactamente. Pues si variara esa cantidad y a lo mejor el oxígeno subiera al 35%, pues sería terriblemente oxidante y sería malísimo para la vida. Y entonces dice que el conjunto mantiene las condiciones del conjunto, físicas, químicas, etcétera, para que sea lo mejor para el total de la vida. ¿Sí? Entonces, claro, algunos decían, bueno, ¿esto qué estás diciendo? Que la vida que hay es un ser vivo, entonces. Bueno, pues él decía que sí, con ciertas reservas, porque se le echaban encima, ¿no? Bueno, pues Lynn Margulis, la doctora que vimos anteriormente, la de la endosimbiosis, pues ella apoyaba esta teoría, justamente. Ella veía un poco más allá de lo que se veía y apoyaba esta teoría. Y es un complemento para la selección natural, porque ya no se trata solo del medio ambiente que modela la vida en base a la selección, sino de que la vida modela el medio ambiente. Bueno, entonces, esto lo vimos ayer en la película, justamente, ¿no? Fijaos esto, la inteligencia, el nous, entonces, es universal. Como es arriba es abajo. Fijaos a la izquierda, una foto del cerebro, una red de neuronas, ¿sí? A la derecha, la representación esta que se hizo con el modelo este que se elaboró, porque no es una foto, es un modelo hecho por ordenador, por mediciones y todo, acerca de la distribución de materia oscura a gran escala en el universo. Curiosamente presenta el mismo aspecto, ¿sí? El modelo en red es el modelo del universo. Las redes sociales, que ahora están de moda, hemos descubierto la existencia de las redes sociales. No existen ahora solo por el Facebook. El Facebook es solo un instrumento de redes sociales, pero las redes sociales son las redes naturales. Es Internet, ¿sí? que es la gran telaraña. De parientes, exacto, de parientes, de amigos, de todo. Estas son las redes sociales. Entonces, concluimos que hay una inteligencia individual, pero también hay una inteligencia colectiva. ¿Sí? Einstein dijo, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente irracional un leal siervo, pero nuestra sociedad actual honra al siervo y se olvida por completo del regalo. Bueno, entonces, hecho esta disquisición acerca de la inteligencia, continuamos con el texto y dice lo siguiente. Entonces, padre, ¿por qué no concedió, le dice Tat a su padre Hermes, ¿por qué no concedió el demiurgo el nous a todos los hombres? Porque quiso, hijo mío, que el nous se asentara entre las almas como recompensa. ¿Y dónde lo emplazó, padre? Dice, llenó con el nous una gran crátera. Una crátera es un recipiente como este, donde en la antigüedad se mezclaba el agua y el vino. ¿Sí? Era un recipiente grande, donde para los banquetes, los almuerzos, las comidas, etcétera, mezclaban ahí el vino y el agua. Ya viene de atrás, sí, exactamente. Y entonces, bueno, él dice, llenó con el nous una gran crátera y la envió a este mundo acompañada de un heraldo que tenía la misión de proclamar a los corazones de los hombres estas palabras. Sumérgete, dice, bautízate, pero es que claro, cuando dice bautízate, como ya tenemos un contexto diferenciado, no nos damos cuenta. Como bien decía Juan, Batipson es sumérgete. Entonces, sumérgete en esta crátera. Tú que puedes hacerlo, tú que confías en que retornarás junto al que la ha enviado y sabes por qué has nacido. Fijaos esto, saber por qué se ha nacido. Aquellos que comprendieron la llamada y se sumergieron en el nous participaron de la gnosis y se convirtieron así en hombres perfectos. Teleioi antropoi, hombres perfectos. Dotados de nous, pero quienes no alcanzaron a entenderla son meramente racionales, logico, es decir, son los que, como decíamos, ¿no? Que no nos diferenciamos mucho de los animales y andamos por ahí dejándonos llevar. No adquirieron la inteligencia e ignoran por qué y por causa de quién han nacido. Es decir, a la inteligencia que se alude en el Tratado 4 es la inteligencia esencial acerca de la vida. ¿Sí? Bueno, crátera, ya aclaró Juan que crátera es una palabra griega que tiene
es la raíz de cráter, el cráter de un volcán, o también de gruta, ¿sí? ¿Qué simboliza lo de sumérgete en la crátera? Bueno, pues esta frase vemos que, claro, es cuando decimos el bautismo por inmersión, es un ritual que se conserva en muchas religiones, ¿sí? Hay muchas religiones, inclusive cristianas, sacando la católica, que también se sumergen, se hacen por inmersión directamente. El enfoque se trata esencialmente de enfocar la conciencia en lo que es esencial de la vida. Es decir, ¿qué quiere decir sumergirse en el nous, en la crátera que tiene el nous? Es enfocar la conciencia, es algo psicológico, no es algo físico. No hay que ir a buscar un lago volcánico, por ejemplo, o buscar un recipiente grande o sumergirnos en la bañera, ¿sí? Es una actitud psicológica, es enfocar la conciencia en lo esencial de la vida. Y aquí viene algo interesante. El desarrollo de la inteligencia, de alguna manera, significa el desarrollo de la inteligencia del nous que tenemos en latencia y del ser interior. Pero no es la única. Cuando vemos esta metáfora, y aquí se lo comenté a Juan cuando le dije de preparar este tema, y él se rió y me dijo, jajaja, dice, pues yo sí he escrito un blog que analiza también este tema, porque efectivamente esta sugerente metáfora de la crátera no es única. Es decir, hay otras culturas que las han tenido. Por ejemplo, la tradición órfica, la de Orfeo y Pitágoras, hablan de una crátera de fuego que purifica. En Platón decía que el Demiurgo utilizó una crátera para crear el alma del mundo, y después en ella hizo mezclas y sacó las almas individuales, las mónadas. También está el caldero de el caldero mágico, el caldero grande de los celtas, y también, ¿cuál se os ocurre? De los chinos hay otro, un caldero. Así. En China, la copa del Grial. El Grial, justamente. La tradición del Grial. Y fijaos, aquí os puse algo para que comparéis. ¿Veis algún parecido? Sí. No se trata de explotar solamente el parecido de la forma, decir que oportunista, ¿no? Se aprovechó de un dibujo de Hermes, que representa el sol y la luna enlazados por el fuego, sino que realmente el símbolo del Grial pues viene a representar más o menos eso, la unión de un principio superior, el nous, que está dentro del Grial, con lo inferior, que es la base del Grial. Lo inferior o lo manifiesto, porque a veces lo inferior pareciera esto es lo despreciable. No, es tan sagrado como lo que hay abajo como lo que hay arriba, pero es esa reflexión, esa comunicación entre ellos, que a veces, bueno, está simbolizado también por el nudo, el ensanchamiento que hay en el mástil de la copa. Bueno, la tradición del Grial, el mito del Grial, se originó porque la palabra Grial es una palabra un poco extraña, pero veréis que tiene relación. Aparece en relatos de la Edad Media. La primera mención que se produce del Grial aparece por Chrétien de Troyes, un poeta francés que en 1180 aproximadamente escribió el famoso cuento de Percival, el cuento del Grial. Luego fue contada por otros, por Robert de Boron, que escribió José de Arimatea, el romance del Grial. Este lo cristianizó totalmente diciendo, bueno, es que esta era la copa en la cual recogieron la sangre de Cristo, y su tío José de Arimatea se la llevó a Gran Bretaña, y ahí, bueno, y siguió. Parsifal, que fue la obra de Wolfram von Essenbach, ya un poco más tarde, pero a unos años, 1210, y lo popularizaron muchísimo en todo Europa, que es de donde tomó Wagner para hacer su obra de Parsifal. Bueno, ¿qué dice el cuento del Grial de Chrétien de Troyes? Dice que un caballero de la mesa redonda,
Percival llegó a un castillo, el castillo del rey pescador, castillo del rey pescador, y fue hospedado, llegó para cenar, y entonces cuando estaba cenando vio que pasaba de un cuarto a otro una procesión, es la que representa aquí el cuadro este. En esta procesión pues vio aparecer primero a un paje que portaba una lanza sangrante, una lanza que tenía, decía, un hilo de sangre. Luego venían dos pajes con dos candelabros, con un montón de luces, y luego venía una doncella que portaba un grial, un Graal, dice en francés. Esta palabra Graal en francés algunos la asocian efectivamente con cráter, y de hecho dice este Graal, porque no explica lo que era, dice se puede asociar con un plato, una cavidad, una copa, e inclusive algunos dicen con una piedra, pero en general parecía que portaba un recipiente, y esta procesión pasaba y pasaba. Percival había sido advertido de que no debía hacer demasiadas preguntas, y entonces vio eso, no entendía lo que era y se cayó y siguió comiendo y ya está, y luego se fue a dormir. Y cuando se fue a dormir, al despertar al otro día, vio que todo había desaparecido y que estaba solo en el castillo. Y entonces bueno, él siguió su aventura, ¿no? Le resultó totalmente extraño, y hasta que se encontró con una mujer de estas como hechizadas, feas, no sé cuánto, que le reprochó, dice, ¿por qué no hiciste las preguntas adecuadas? Y esto es algo igual a lo que decía el Buda, hay que hacer las preguntas correctas. Porque él se duerme. Bueno, él se fue a dormir luego. Lo que significa que estás demasiado distraído. Exacto, él no hizo dos preguntas fundamentales que tenían que hacer. Le dice esta mujer, ¿por qué no has preguntado a quién sirve el grial? ¿A quién sirve el grial? Y luego la otra pregunta, pues ahora se me fue. La lámpara. No, esa era la pregunta básica. Era la pregunta básica. ¿A quién sirve el grial? ¿A quién sirve el grial? Esa era la pregunta fundamental. Había otra cosa. ¿Quién es el rey? ¿Quién eres? La herida del rey. La herida, que le había pasado al rey, exactamente. Porque el padre del rey pescador estaba enfermo. Y decía que si hubiera hecho estas dos preguntas, se hubiera curado. Y entonces, claro, quedó esto, ¿a quién sirve el grial? La pregunta está, ¿a quién sirve el grial? Claro, el grial, a partir de eso, bueno, se elaboraron, Chrétien de Troyes dejó el relato incompleto, y luego hubo otros que intentaron completar, ya lo fueron diversificando, ¿no? Se popularizó mucho, pero siempre ha transmitido ese halo de misterio, ese halo de búsqueda. El grial siempre es algo que hay que buscar, lo mismo que la crátera, uno se tiene que sumergir en la crátera. Se supone que representa el alma. Exactamente, es que representa el nous, representa esa inteligencia superior que está en nosotros, pero que tenemos que buscarla dentro, enfocarnos en ella. El agua, el filosofía, bueno, significa el astral, ¿no? Es el mundo astral, el mundo acuático, ¿no? Pero es que el grial no tiene agua. Sumérgete en el nous, decía. Bueno, teníamos antes donde decía eso. Perdón, aquí. Vaya. Uy, estoy muy mal. Bueno, vamos a seguir. Antes, fíjate que lo tienes en el texto. Dice, sumérgete en la crátera, tú que puedes hacerlo. Y aquellos que podéis hacerlo. Dice Aaron. Exactamente. Fíjate que en el rito de los misterios de Neusis, cuando iban a Neusis, las mujeres, las sacerdotisas llevaban un cráter para que en el momento de la epopeya los iniciados bebieran del cráter. O sea, la relación es muy fuerte. Es muy fuerte, exacto. La cavidad, al final se trata de una cavidad. Es femenina. Del sentido, exactamente. ¿Puede tener una relación también con el subconsciente en este nivel de perfeccionamiento? A ver, es que el subconsciente... Debe llegar en contacto con su parte oscura.
Mira, yo eso se lo dejo, eso se lo puedes preguntar mejor a los psicólogos que hay aquí, a Isaac y a Nilda. No tiene que ver con eso. No. Pero sí, pero el subconsciente encierra, el subconsciente es una palabra que encierra todo lo que, de lo cual no somos conscientes. Eso. Y no somos conscientes tanto de lo que consideramos oscuro o de lo que no queremos ver, como de la parte más sagrada, de la cual nos queremos hacer conscientes. Es un término psicológico mal manejado desde el punto de vista nuestro. Claro, claro. Entonces, desde ese punto de vista, sí, tiene que ver, pero con esa parte del subconsciente que representa nuestra conciencia interna. Es cuando el hombre, yo creo que es... Bueno, ves que aquí dice, sumérgete en esta crátera, tú que puedes hacerlo, tú que confías que retornarás a quien lo ha enviado. Bueno, vamos a seguir, que vamos súper mal de tiempo. Perdón que me estoy pasando demasiado. Bueno, entonces la búsqueda del grial es la búsqueda de la propia esencia del ser humano, ¿sí? Lo del grial es realmente fantástico y es una historia de por sí. Continúa el texto diciendo que es imposible, hijo mío, apegarse a la vez, está repetido ahí, a las cosas mortales y a las cosas divinas, porque hay dos tipos de seres, el corpóreo y el incorpóreo, a los que corresponde lo mortal y lo divino. Hay que decidirse por uno de los dos y abandonar en elección al otro. No es posible elegir a ambos, la decisión deja a uno en pos de sí y en el menoscabo de este pone de manifiesto la potencia del otro. Entonces, una alternativa es la elección de lo mejor, no solo porque tiene un mayor valor para el que elige, pues diviniza al hombre, sino también porque supone piedad hacia lo divino, piedad hacia Dios. La otra es la elección de lo peor, aniquila lo humano y aún en el caso de que no supusiera una ofensa a Dios, porque ocurre con estos hombres como con las procesiones que discurren en su parte central incapacitadas para ejecutar algo autónomamente y estorbando a los demás. Esto significa la gente que va en el medio de una procesión no tiene capacidad de elegir, tiene que seguir al que va adelante y moverse, que si no lo empuja el que va detrás. No puede decir voy para aquí, voy para aquí. ¿Quién puede elegir? El que va adelante, que puede elegir hacia dónde va, o el que va detrás de todo, que puede decir pues yo me quedo aquí, me alejo o hago. Pero los que van en el medio no tienen capacidad de elección. Entonces lo que viene a decir es que la mayoría de la gente, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar en masa. El hombre masa, que decía Ortega y Gasset, ¿sí? Vale, de este modo análogo, estos hombres no hacen sino deambular por este mundo como en una procesión, arrastrados por los placeres corporales. Y vale bien la época y la metáfora. Es el sendero de la derecha y de la izquierda, ¿no? Que podríamos llamarlo. Podríamos llamar exactamente así, porque al final a veces lo representamos como algo fantástico, como una lucha. La tradición judeo-cristiana nos tiene muy acostumbrados a la lucha del bien y del mal y de todo esto. Pero fijaos que aquí básicamente... En la astrología sería cáncer, la conciencia de masa, que es lo que domina el 80 y tantos % de la humanidad. Tampoco. Y un 10, no llega ni al 15-20% es autoconsciente, es decir, es el clásico ser, independientemente de que tenga conocimientos de teosofía o no los tenga, pero que como alma se ha manifestado, incluso a través de una personalidad profundamente egoísta. Pero es preferible tomar la decisión de cantarse abiertamente por el mal, porque detrás está el alma. Pero la persona que no se define, el famoso café con leche que todos conocemos, el Sancho Panza español, vaya. El problema que tiene, exactamente, Relaxing Cup of Coffee, el problema que tiene es que es maleable y es muy peligroso porque impide que los que están autoidentificados avancen y los que están por el mal hagan su trabajo. Es decir, es una cosa peligrosa. Sí, es la mediocridad. Exactamente, la mediocridad. Vale, pues entonces de lo que nos habla esto, básicamente es de algo que ya conocemos bien en teosofía, ¿sí? Que es el discernimiento y el desapego. Viveka, el discernimiento, dice elegir inteligentemente es elegir entre lo real y lo ilusorio, lo esencial y lo accesorio, ¿sí? Lo permanente y lo transitorio. Esto como nos lo pone muy bien a los pies del maestro, ¿no? Por ejemplo, está muy bien detallado. Y Vairagya, que es la consecuencia natural de discernir claramente, el desapego. Una vez que conoces, que sabes qué es lo esencial y está posible, pues inmediatamente te desapegas, no porque haya que forzar, dice, oye, me tengo que liberar de mi apego a esto. Si vamos por la calle, ¿sí? Vamos por la acera, por ejemplo, y vamos muy cerca del bordillo, y vemos que se acerca un coche, o un autobús de estos grandes de 2 pisos,
¿qué hacemos inmediatamente? A que no nos planteamos, oye, tengo que reunir fuerza de voluntad y meterme para adentro. ¿No? Es clarísimo, porque lo vemos muy claramente. Llama la mente ecuánime. Lo vemos claramente. No hay ¿qué no hay? No hay conflicto. ¿Sí? Vemos claramente las cosas, lo hacemos naturalmente. ¿Ya está? Entonces, esto es el desapego y viveka. Son realmente dos aspectos que van muy unidos, porque en cuanto vemos mejor, nos desapegamos. Y en cuanto nos desapegamos, nos liberamos de esas cosas que nos sobran y somos capaces de ver mejor todavía. ¿Sí? Entonces es un ciclo continuo. Entonces, hacemos elecciones a diario. Permanentemente estamos haciendo elecciones. De corto alcance, muy sencillas. Por ejemplo, ¿cuándo terminaré finalmente? Pero también de largo alcance. Dice, ¿por qué he venido aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en los próximos años? ¿Por qué establecer una relación o no establecerla? ¿Hacer una profesión o no hacerla? Son decisiones que a lo mejor tienen una importancia que se prolonga por toda nuestra vida. El discernimiento, bueno, esto ya lo dijimos. Entonces son dos aspectos del desarrollo del nous, como ya veis que lo dijo el texto. Continúa el texto diciendo, así son las cosas tal, dispondremos siempre de lo que procede de Dios, pero es también, aquí os tengo que aclarar, a mí el término de Dios me chirria. Pero bueno, son las traducciones, y yo creo, porque cuando se estableció esto, hay que ver que tanto en el Egipto antiguo como en la época helenística no existía el concepto de Dios que luego existió con el judaísmo y el cristianismo. ¿Sí? ¿Y el término de creación? Se referían a lo divino, a lo uno, a lo universal, etc. Pero bueno, lo dejamos así, dice. Pero es también preciso que lo que procede de nosotros se corresponda y no esté en falta. Es decir, que nosotros nos pongamos en armonía con eso, ¿sí? Que sepamos reconocerlo y nos sintonicemos. Por eso solo nosotros, y no Dios, nuevamente somos los responsables del mal, en la medida en que lo prefiramos el bien. Dice, ¿te das cuenta, hijo mío, cuántos cuerpos? Fijaos esto. ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos coros de daimons, espíritus, ¿sí? ¿Cuánta sucesión continua y cuántos cursos de astros hemos de atravesar en nuestra apremiante búsqueda de lo uno y único? ¿A qué os recuerda esto? Encarnaciones, rondas, cadenas, dice la cantidad de astros, dice, pareciera, ¿no? Dice exactamente la evolución cíclica, pero además a través de distintos planetas, casi se diría, ¿no? A través de distintos astros. También se puede referir de manera simbólica, ¿no? A atravesar los cielos estratificados, ¿no? que referían las cosmogonías de la época. las esferas de fuego, ¿no? Que estaban... Las bolas de fuego, todo esto. Bueno, dice, pues el bien es inabarcable, infinito e ilimitado, sin comienzo en sí mismo, aunque parezca tenerlo en la medida en que para nosotros sí que tiene comienzo su conocimiento. Es decir, esto, bueno, es el bien y el mal no es un juego de opuestos, sino que el mal simplemente nos viene a decir, pues es la ignorancia. Es la ignorancia. Muy bien. Luego continúa diciendo, la unidad, mónada, de ahí el tratado que al final, aquí algunos dicen, esto parece un excurso, es decir, algo que se sale del contexto y dice algo que el comentarista de la editorial dice, esto parece ser de tradición pitagórica. Y bueno, hay otra parte que no puse que habla de los números y tal. Dice, la unidad mónada, puesto que es principio y raíz de todo, está en todas las cosas como raíz y principio. Como principio de todas las cosas, pues nada hay sin ella, no se origina de la nada, sino desde sí misma. Y como tal principio, la unidad contiene todos los números y no está contenida en ninguno, a la vez que genera todos los números sin ser ella generada por ninguno. Aquí habla de manera filosófica, simbólica, de la unidad.
Y fijaos, el tercer postulado del proemio de la doctrina secreta de HTV, fijaos que es el que dice. Ella dice antes, la doctrina secreta establece 3 proposiciones. La primera, la segunda, la primera, el principio eterno, sobre el cual toda especulación es imposible, etcétera, etcétera, el parabrahma. El segundo habla de los ciclos, ¿no? Y el tercero dice esto: la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, que es el nous, es de lo que estamos hablando, ¿sí? Siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida, de ese uno, sin segundo. Y la peregrinación obligatoria para todas las almas suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel, o sea, de todo este ciclo, que es el ciclo de la mónada, el ciclo evolutivo de la mónada. Es un símbolo muy moderno, de la sociedad, esto que has hecho bien, ¿no? ¿Esto? Muy simplificado, pero es una cosa plástica, un dibujo plástico muy moderno. McDonald's también. Maravilla. Entonces, ¿qué es lo que nos propone al final de cuentas esto? Vivir inteligentemente. Continúa diciendo: hasta aquí pues la imagen de Dios que te he esbozado en la medida de lo posible. Si la observas y consideras atentamente con los ojos del corazón, esto es, todas las tradiciones iniciáticas nos hablan del camino del corazón, el camino, créeme, hijo mío, encontrarás el camino hacia lo alto. Es más, la misma, fijaos esto, es más, la misma imagen te guiará. O sea, esa intuición te guiará, pues tiene algo de singular, atrae y lleva hacia arriba como el imán al hierro a los que alcanzan a verla. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro este modelo del universo, que es el nous. Por lo tanto, tenemos que buscar en este nous nuestra guía, nuestra única guía. Siempre se dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Dónde aparece? Dentro. Dentro. Es lo mismo. Dentro. Ese es nuestro maestro interno, exactamente. Exactamente, el lazarillo. Ah, la lamparilla. Vivir inteligentemente, entonces, es comprender la vida, vivir en armonía con ella. Y para comprender la vida, necesitamos enfrentarnos a lo que es desconocido. Comprender la vida no es repetir experiencias del pasado, no es tratar de juzgar todas las cosas en base a lo que ya conocemos. Vivir la vida es enfrentarnos precisamente a lo que desconocemos, ¿sí? A veces eso nos aterra, ¿no? Decimos, esto es algo nuevo, pues especialmente cuando ya hemos adquirido muchas experiencias y todo. Digo, bueno, esto no estamos muy dispuestos a lo mejor a replantearnos cosas muy básicas, pues decimos, no, esto ya es un principio para mí, un fundamento. Si realmente buscáramos el grial o nos quisiéramos sumergir en la crátera, no hay principio que tengamos que tener por establecido, porque todo eso no es el principio en sí, sino un logos, una expresión nuestra de ese principio que buscamos. Entonces deberíamos estar dispuestos a reconsiderar cualquier cosa que pensemos, cualquier idea que tengamos, porque la verdad está por encima de esas ideas. Es algo que tenemos que desentrañar. Adaptarnos al cambio y, en definitiva, como supongo que Isaac nos va a mostrar esta tarde, a transformarnos. Bueno, y finalizando, digamos, la inteligencia es observación, aprendizaje, comunicación, empatía, comprensión, adaptación, descubrimiento, armonía, en fin, muchísimas cosas que podéis decir. Vivencia. Vivencia. Fijaos una cosa, cuando Krishnamurti habla de la vivencia, habla de la experiencia, por ejemplo. La experiencia, interesante esto, la experiencia de por sí no nos hace más inteligentes. ¿Sí? ¿Qué hay que tener para poder ser más inteligentes por la experiencia? Capacidad de razonamiento, discernimiento. Aprendizaje. Integración. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, nosotros podemos, fijaos el caso, hay gente que viaja mucho, ¿no? Y podemos viajar por muchísimos lugares, pero a lo mejor de todos nos enteramos solamente de lo que nos contó la guía. ¿Sí?
Y no nos hemos perdido, digamos, por las calles de Viena o por Roma o esto. No, simplemente conocemos lo que está en una guía, ya está. Pues esa experiencia no nos aporta mucho, ¿sí? Pero para que una experiencia nos aporte, tenemos que aprender de ella. Entonces, cuando aprendemos de ella, la experiencia diluye o se relativiza, y lo que es importante es la esencia de ello. Es decir, que una experiencia no nos sirve para juzgar el futuro o lo que nos está pasando ahora, porque si no estaríamos siempre juzgando el presente con los ojos del pasado. Pero sí, la capacidad de aprender es lo que nos tiene que quedar. Carlos, y para llegar a esa zona de aprendizaje, también dicen que tenemos que salir de la zona de confort, de nuestros Totalmente. esquemas. Somos muy Porque cómodos. si no, difícilmente podemos tener esa actitud o... Exactamente. Como decía Carmen ayer, muy poquito a poco, decimos, ¿no? Pero eso es un pretexto, Carlos. Nos mantiene así sentados a todos, con el muy poquito a poco. Exactamente. Porque hay quien puede hacer más y dice, no, mejor así, ¿para qué me preocupo tanto? Porque no confiamos en nosotros, porque pensamos que es algo, que somos poca cosa, y que es algo que, bueno, ya adquiriremos cuando lleguemos o en otras encarnaciones, pero no. Tenemos, como he querido mostrar, la inteligencia está en toda la naturaleza. ¿Por qué justo en nosotros no? ¿Sabéis que hay profesores de autoescuela que cuando tienen un alumno que van a hacer las prácticas y tienen un alumno que dice, yo esto no sé si voy a poder y no sé cuánto, entonces lo llevan se paran donde hay una calle muy transitada, se paran ahí y dicen, mira, ¿ves toda esta gente que está conduciendo? ¿Qué te crees? ¿Que son genios? Dice, pues no. Dice, ¿por qué tú no? ¿Sí? Dice, todos tenemos esa chispa de inteligencia, el nous, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es sumergirnos en ella y desarrollarla. Aquí lo he resumido. Entonces, el Tratado 4, bueno, ya lo paso porque nos hemos ido mucho de tiempo, os pido disculpas, pero básicamente nos dice, bueno, lo primero, el de Mirko y el Logos, la ley universal. Fijaos que aquí parte a lo mismo que en la enseñanza teosófica. La doctrina secreta también empieza, la cosmogénesis. Lo que te va a enseñar no es simplemente una cuestión ociosa, vamos a analizar cómo es el universo, sino que todo esto te lo digo porque, para mostrarte al final de cuentas, que el nous existe en nosotros, es decir, que la inteligencia existe, el buddhi existe en cada uno de nosotros, y que ese es el que nos permite identificarnos, lograr la conciencia de la unidad. Lograr discernir, tomar decisiones sabias, vivir inteligentemente, comprender ese aparente dilema entre el bien y el mal, y a ser conscientes de la transformándonos, ser conscientes de la unidad. Y observar con el corazón, ya que la intuición será la que nos guía. Muchas gracias. Si tenéis preguntas, perdón por el exceso. Ya mejor. Como nomás quedan 20 minutos, venimos al grupo y regresar, pues no se va a ver. ¿Por qué no mejor te preguntamos? Es una opinión. Bueno, Porque le va a tocar a pido perdón por pasarme. Primero, la verdad que me es difícil, me ha sido difícil calcular el tiempo, pero Carlos, yo quería proponer que si es posible, va a coincidir con la próxima, si nos podían dar 15 minutos para caminar un poquito. bueno, hacemos lo siguiente. Cuando el ejercicio del dual, no, es que tenemos un ejercicio que nos va a demorar un rato, por eso. una hora o y media. ¿Cuánto tiempo? Es que no lo sé. Casi como a mí, ¿eh? Son 12 horas. Son 12 horas. Hay que después descansar un cuarto de hora, ¿no?